Espero que estén todos bien. Hoy día vamos a hacer una clase de ejercicio, ya para practicar un poco con los conceptos que introducimos en la clase anterior. Entonces vamos a empezar con ejemplos sencillos. Entonces, ejemplos. Entonces, empezamos con algo bien simple. Uno, determine la recta NR2 que pasa por 1, 2, ¿cierto? Vamos a sacar y 3,4. ¿Ok? Entonces la solución es la siguiente. No hay una sola manera de hacer estas cosas, ¿cierto? Pero aquí yo voy a hacer un poco usar un poco las herramientas que hemos estado incorporando. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen dos vectores en una recta, tienen dos vectores en una recta, o dos puntos en una recta, y quieren un vector director, ¿cuál sería el vector director? La diferencia entre los dos puntos. Exactamente, ¿cierto? Entonces, en general, digamos, si tenemos un punto P1 y un punto P2, ¿cierto? Y aquí está el 0. Entonces quiero un vector, ¿cierto? Que vaya en esta dirección. Entonces tomo, que sería este de acá, ¿cierto? Y este corresponde exactamente a P2 menos P1. Entonces, usando eso que dijo su compañero, entonces el vector director U igual a 3,4 menos 1,2, ¿cierto? Es un vector director para la recta, ¿cierto? Y así esta recta, ¿cierto? En su forma vectorial es de la forma xy igual a lambda veces 3 menos 1, ¿cierto? Es 2 y 4 menos 2 es 2. Entonces nos queda ese como vector director. Y tengo que elegir algún punto por donde pase la recta, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Puede ser el 1, 2 o el 3, 4, ya el 3, 4. Con Landener. Y ahí acabó la respuesta porque me dice determine la recta en R2 que pasa por 1, 2 y 3, 4. Bueno, entonces la recta son los x, y de esa forma.
¿cierto? Con lambda en R. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Ahora, distinto sería si me preguntaran, determine la forma cartesiana, ¿cierto? Ahí tendría que tratarlo de escribir de la forma AX más BI igual D, o I igual MX más B, ¿cierto? Dependiendo de... Pero ahí está respondida la pregunta sin ningún problema. Entonces, ahora, ejercicio 2. Determine la recta perpendicular a la del ejemplo 1, ¿cierto? A la del ejemplo 1. Ya, esto lo voy a anclar para... Voy a anclar la forma vectorial de la recta para usarla en la página siguiente. Mira, ahí no me tomó el 4, no importa. Ya sabemos que un 4 es el que falta. Entonces, vamos a la página siguiente. ¿Qué pasa aquí? Hay un pequeño problema técnico aquí, no consigo hacer algo. Me quedé trabado aquí, no puedo salir de aquí. Me salgo mejor, voy a entrar de nuevo. Ahora sí. Primera vez que me sorprende este programa. Ya, entonces estábamos... El ejemplo 2 es determine la recta perpendicular al ejemplo 1, ¿cierto? Pasando por menos 1, 5. Entonces, la recta tiene que pasar por menos 1, 5. Y tiene que ser perpendicular a la recta que determinamos en el ejemplo 1. Y la forma vectorial del ejemplo 1 es lambda 2,2 más 3,4. Entonces, ¿cómo armo una recta que sea perpendicular a esta, ¿cierto? Y que pase por el punto, ¿cierto? Menos 1, 5. ¿Alguien me va a decir? Esa recta tiene que tener una dirección, el cual al multiplicar con el vector u anterior, tiene que darnos 0. Y ahí después usamos el punto que nos dan. Claro. ¿Y cuál vector me sirve, digamos, para que el producto punto me dé 0? O para, en el fondo, para que sean perpendiculares. Un medio coma menos un medio. Claro, un medio coma menos un medio o 1 coma menos 1, ¿cierto? Entonces, solución. Entonces,
la recta, ¿cierto? Debe tener como vector director, ¿cierto? A un vector U que es perpendicular al vector director de la recta anterior, ¿cierto? Al 2,2. Y uno así, sin hacer ningún cálculo, se da cuenta que el menos 1,1 sirve, porque es perpendicular a ese, ¿sí? Porque el producto punto es igual a 0. Entonces basta tomar U igual a menos 1, 1, o menos 1 medio, ¿cierto? O menos 5, 5. Son infinitos, ¿cierto? Es toda una recta de vectores. Entonces, tenemos el vector director de la recta que nos están pidiendo y tiene que pasar por menos 1, 5. Entonces, así la forma vectorial de la recta debe ser dada por xy igual lambda veces menos 1, 1 más 2,2. No, es más 2,2, nada que ver. ¿No sería menos 1,5? Obviamente. Es que algo en la casa me distrajo un poco. Entonces más menos 1,5 con lambda en R. ¿Ok? Entonces esa sería la forma vectorial de la recta. Si ustedes la quieren en forma paramétrica o en forma cartesiana, ¿cierto? Ahí es solamente despejar lambda, ¿cierto? Y ahí obtienen la forma cartesiana. Pero un poquito. Ahora sí. Ok, entonces... por acá. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 3, ¿cierto? Ejemplo número 3. Ejemplo 3. Ahora nos vamos a pasar a R3, ¿ya? Entonces determine la recta que pasa por el 2, 2, 5 y cuyo
vector director, mi vector director, es el menos 5, 3, 4. ¿Ya? Entonces tenemos el vector director y un punto por donde pasa, entonces la solución es directa, ¿cierto? Solución. Son los x y z, ¿cierto? Igual a lambda veces el vector director más el puntito por donde pasa, que sería el 2, 2, 5 y con lambda en R. Listo, acabó, esa es la solución. Entonces forma que corresponde a la forma vectorial, ¿cierto? De la recta. Pasemos ahora al ejemplo 4. Ejemplo número 4. Determine la forma cartesiana de la recta que pasa por el 0, menos 1, 2 y cuyo vector director es el 1, 1, 3. El 1, 1, 3. Además, determine el plano, ¿cierto? Determine el plano normal a la recta que pasa por el 2, 3, menos 5. ¿Ok? Entonces, primero nos piden determinar la forma cartesiana de la recta que pasa por un punto y cuyo vector director es el 1, 1, 3. Entonces, la solución la forma vectorial de una recta, o sea, la forma cartesiana de una recta, en general, ¿cierto? Sabemos que la forma cartesiana de una recta es dada por, entonces, ¿se acuerdan? Era x menos x0 sobre a igual a i menos i0
sobre B igual a Z menos Z0 sobre C. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Y X0 y 0Z0 corresponde al punto por donde pasa, ¿cierto? Y ABC, ¿qué es lo que era de la recta cartesiana? El vector director. El vector director, ¿cierto? Y para acordarse de eso, como estas tres cositas son iguales, basta igualarlas a lambda. Y de ahí pueden armar la forma vectorial, si quieren, incluso. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el punto por donde pasa, que es el 0 menos 1, 2. Entonces, así, la recta toma la forma. Entonces sería x menos 0, ¿cierto? Dividido por algo, igual a y menos, y menos 1, entonces queda y más 1. Y esto igual a el z0 en este caso es 2, entonces queda z menos 2. Y el vector director lo dieron ahí, es 1, 1, 3. Entonces es 1, 1, 3. Y ya tengo la forma cartesiana de la recta. ¿Ya? Entonces, además, tengo que determinar el plano normal a la recta que pasa por 2, 3, menos 5. Entonces, tengo una situación aquí. Acabo de terminar, estoy en R3, ¿cierto? Voy a poner 0 por aquí. Tengo una recta, ¿cierto? ¿Y qué necesito calcular? Necesito calcular el plano normal, ¿cierto? Pasando por el punto que me dieron. ¿Ya? Que puede estar, que en este caso, o sea, puede estar o no estar en la recta. Si uno quiere ver si está en la recta, solamente tiene que ver si corresponde a algún punto. Pero nosotros tenemos un punto por donde pasa el plano. ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto por donde pasa el plano? Es 2, 3 menos 5, ¿cierto? Y si ustedes se acuerdan, nosotros podíamos obtener el plano si teníamos un punto por donde pasa y un vector normal, ¿cierto? ¿Cuál sería el vector normal al plano? Tenemos el punto por donde pasa, ¿cierto? Y estamos determinando el plano normal a la recta pasando por el punto 2, 3, menos 3. Si queremos un plano, si tenemos un punto y un vector normal al plano, tenemos el plano. Tenemos una fórmula para eso, que fue deducida una de las clases anteriores. Entonces, la pregunta es, si yo quiero un plano normal a esta recta, pasando por cierto punto, ¿cuál es el vector normal al plano? Sabiendo que ya tengo el puntito por donde pasa el plano. El 1, 1, 3. El 1, 1, 3, ¿cierto? Porque la dirección de la recta, ¿cierto? Si vamos al dibujo, la dirección de la recta es esa, ¿cierto? Y tiene un valor, que lo tenemos ahí. Entonces, naturalmente, uno ve geométricamente que ese vector es perpendicular al plano. Entonces, teniendo el vector perpendicular al plano y un punto por donde pasa, tengo el plano. Entonces, el vector director entonces pasa a ser el vector normal
del plano. Entonces vamos a tener 1, 1, 3. Voy a borrar esta cosa que tengo acá. Tener 1, 1, 3. ¿Qué pasó con esto? Ya. Entonces tenemos la fórmula corresponde a x y z menos el punto por donde pasa, que ya no me acuerdo cuál es el punto por donde pasa. Y esto se volvió a trabar. Ya. Entonces, el puntito por donde pasa es el 2, 3 menos 5. Entonces, 2, 3 menos 5 contra el vector normal. El vector normal corresponde a la dirección de la recta, 1, 1, 3. Entonces, da 1, 1, 3 igual 0, ¿cierto? O sea, x menos 2 por 1, ¿cierto? Más y menos 3 por 1 también, más z más 5 por 3. Esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y bueno, entonces esto es equivalente a x más y más z igual a menos 2, menos 3, menos 5, más 15, es 10, ¿cierto? ¿No 10 aquí. serían 3 zetas? 10z, sí. Es 10, y entonces queda menos 10. ¿Está bien? Sí. Me quedó feo, o sea. Entonces, era x. Ok. Y esa sería, digamos, el ejercicio era determine la forma cartesiana de la recta que pasa por el 0, menos 1, 2, y cuyo vector director es 1, 1, 3. Nosotros usamos esta formulita para determinar, digamos, la ecuación cartesiana de esa recta, y abajito está el vector director, digamos, ¿cierto? Está el 1, 1, 3. Entonces, como ese es un vector paralelo a la recta y nos piden el plano normal, obviamente que este nos sirve como vector normal a la recta. Y además nos dan el punto por donde pasaba el plano, 2, 3 menos 5, así que fácilmente determinamos ese plano. Sigamos entonces con los ejemplos. El anterior fue el 4, ahora vamos al ejemplo 5. Ejemplo 5. ¿Ya?
Entonces el ejemplo 5 es determine la forma cartesiana del plano. Determine la forma cartesiana del plano que pasa por el 1, menos 1, 3 y cuyos vectores directores son dados por U1 igual a 2 menos 1, 4, y U2 igual a menos 3, 5, 2. Entonces, la solución. La solución. Como necesitamos la ecuación cartesiana, del plano, ¿cierto? Basta con que tengamos el vector normal y un punto por donde pasa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos determinar un vector normal a este plano? Entonces, el vector normal es dado por... ¿Alguien me va a decir? Con el producto cruz entre los vectores dados. Exactamente. Exactamente. Entonces voy a ver si puedo anclar esto. Esto de anclar me ha traído problemas, ¿no? Vamos a ver si lo consigo. Entonces, aquí hago esto aquí. Bueno, ya sé que el que me falta es el 2, digo. No me alcanza a tomar todo. Se va arriba. Ok. Ok, entonces nos pasamos a la página siguiente. Ahí tenemos la información que necesitamos. Entonces, un vector normal al plano es dado por, voy a escribir n como IJK, ¿cierto? Entonces aquí va 2, menos 1, 4, y el menos 3, 5, era un 2, ¿cierto? El que faltaba ahí. Sí. Sí. Perfecto, era un 2. Entonces, ahora puedo eliminar esto. Ok, entonces, y esto va a ser igual a, en la primera coordenada, va a ser menos 2, ¿cierto? Menos 20. Menos 22, ¿está bien o no? Menos 22. Después, va a ser 4 menos
Sería 4 más 12, ¿cierto? Y 4 más 12 es 16. Y como lleva un menos, entonces menos 16. Y el tercero es 2 por 5, 10. Menos 3, ¿cierto? 10 menos 3, 7. Queda 7. Ahí está. ¿Estoy bien? Ayúdenme, ¿eh? No se queden callados ahí porque... Entonces tenemos el vector normal al plano, ¿cierto? Geométricamente, lo que teníamos, un plano que pasa por el origen, así. Tenemos el 0 ahí. Y tenemos dos vectores. Entonces, si quieres un vector normal al plano, necesitas un vector que sea normal a los dos vectores. ¿Ya? Y ese lo obtienes con el producto cruz. ¿Ok? Listo. Entonces, la ecuación del plano va a ser x y z menos, ¿cierto? El punto por donde pasa. El punto por donde pasa es 1 menos 1, 3. Entonces, 1 menos 1, 3. Y contra el vector normal, que es menos 22, menos 16 y 7. Y esto tiene que ser igual a 0. Y esto es equivalente a decir x menos 1 por menos 22 más y más 1 por menos 16 más z menos 3 por 7, ¿cierto? Aquí faltó un paréntesis. Por 7. Está muy feo ese 7, lo vamos a arreglar un poco. De repente no funciona exactamente el lápiz. Ya. Y esto entonces por 7 dijimos, ¿cierto? Z menos 3 por 7. Igual a 0. Y esa sería, digamos, la ecuación, ¿cierto? Sería menos 22x, ¿cierto? Menos 16y más 7z igual a ¿cuánto? Vamos a tener, aquí va a ser 22 menos 16, ¿cierto? ¿Cuánto es 22 menos 16? 6. 6, ¿cierto? Entonces 6 está 6 y menos 21, 15. 15. Entonces queda menos 15, ¿cierto? No, queda Debería 15. ser más 21. 15, ¿cierto? Ok. Entonces aquí quedó Una pregunta, pero si al multiplicar menos 3 por 7 nos daría menos 21, al llevarlo al otro lado sería más 21. menos 21, ¿cierto? Sí. Entonces aquí te da menos 15. Menos 15 al lado izquierdo. Pasas para el lado derecho y te queda 15. Pero el 3 por 7, menos 3 por 7 nos daría menos 21 y al pasarlo al lado derecho serían más 21. Si está pasando todo al lado derecho,
pasando todo al lado derecho, ¿cierto? Queda 22 con menos, ¿cierto? Pasando todo al lado derecho. Está menos 16, entonces queda 16, ¿cierto? Y este que es menos 21 queda más 21. Entonces queda 15, ¿viste? 21 con menos 22 queda menos 1, más 16, 15. Entonces, está correcto. Y pueden reemplazar el menos 1 menos el 1 menos 1, 3, y pueden ver que les da 15 para que estén bien seguros. Ok. Entonces estamos en el ejemplo 5. Ahora vamos al ejemplo 6. Ejemplo 6. Entonces ahora es determine el plano que pasa por. Entonces vamos a la página siguiente. Pasa por. Entonces 105 016 y menos 1 13. Ok. Entonces solución. Solución. Bueno, primero, los puntos podrían ser colineales, ¿cierto? Y si me dicen determine el plano que pasa por, entonces no sería el plano que pasa por, sino serían infinitos planos, ¿cierto? Si fueran los tres colineales, estarían en una recta, entonces encima de una recta puedo pasar infinitos planos, pero si los tres puntos son no colineales, entonces pasa un único plano entre los tres, sobre los tres puntitos. Entonces la pregunta es, ¿cómo determino, ¿cierto?, un vector normal al plano? Tengo tres puntos por donde pasa el plano, así que el punto es dado. Puedo tomar cualquiera de los tres. Entonces lo que me falta es una dirección normal. Entonces, ¿cómo obtengo esa dirección normal? Haciendo vector entre dos puntos dados y en ello haciendo un producto cruz para obtener el vector normal. ¿Cierto? Entonces aquí tengo, tú estás proponiendo esto, ¿cierto? Tomo P1, por ejemplo, como vértice y armo esos dos vectores. Y esos dos vectores, siendo P1 igual el 1,05, por ejemplo, P2 el 0,16 y P3 el menos 1,13. Entonces, claramente P3 menos P1 y P2 menos P1 son vectores directores para el plano. Y si tengo dos vectores directores, que son linealmente independientes,
Entonces, haciendo producto cruz entre ellos, tengo una dirección normal. Entonces, hagamos producto cruz. Entonces, primero, ¿quién es? Vamos a tomar P1 como el 105. El P2 lo vamos a tomar como 016. Y el P3 lo vamos a tomar como menos 1, 1, 3. Entonces, este va a ser mi vector 1 y este va a ser mi vector U2. Entonces, U1 es P2 menos P1 y esto es igual a menos 1, ¿cierto? 1 menos 0, 1 y 6 menos 5, 1. Y U2 es P3, ¿cierto? P3 menos P1. Entonces me va a dar menos 1, me da menos 2, 1, menos 0 me da 1, y 3 menos 5 me da menos 2. Entonces, tengo dos vectores directores. Ahora yo podría, en este ejercicio mi intención es que ustedes descubran cuál es la ecuación cartesiana, pero de acuerdo a la pregunta, si uno vuelve a la pregunta, dice, determine el plano que pasa por, ¿ya? No nos piden la forma cartesiana, entonces yo podría decir, bueno, el plano que pasa por, en su forma vectorial, es los lambda por U1 más los beta por U2, y escogen cualquiera de los 3 puntos. Y está lista la respuesta. Solo que a mí me faltó poner ahí, determine el plano que pasa por, y poner entre paréntesis, en su forma cartesiana, ¿no? Forma cartesiana. Porque la otra es trivial. La gracia es cartesiana. Ok, entonces, como tengo dos vectores, hago producto cruz. Entonces el vector normal al plano es dado por n igual a 1 cruz U2, que corresponde, ¿cierto?, a calcular usando el esquema de un determinante. Menos 1, 1, 1, menos 2, 1, menos 2. Entonces esto es igual a... Entonces queda, la primera coordenada es 1 por menos 2, menos 1. Entonces esto es menos 3. Después nos va a quedar eliminar la primera fila y la segunda columna. Nos queda menos 1 por menos 2, que es 2, más 2, ¿cierto? O sea, queda 4, y ahí tengo que ponerle un menos. Entonces, menos 4. ¿O estoy mal? Es 2. Está bien. Es 2 menos, ¿cierto? Este por este, o sea, más 2, y queda 4 y el menos. Está bien.
Entonces, y el último es menos 1, menos 2, o sea, menos 3. Y ahí tenemos el vector normal. Así la forma cartesiana es, entonces aquí vamos a poner x y z menos el puntito por donde pasa. Profe, creo que el menos 3 era 1. El último, Sí. a ver, es menos este por este es menos 1, ¿cierto? Más 2 es, sí, menos 1 es 1, ¿ah? Es este por este que es menos 1, menos este por este, o sea, más 2, o sea, queda 1. Tienes razón, es 1 aquí. Entonces, x y z menos cualquier puntito. Tomamos el primero, el 1, 0, 5. ¿Cierto? Y contra el vector que encontramos, que es el menos 3, menos 4, 1. Y esto igual a 0. Entonces esa sería la forma cartesiana. ¿Ya? Que la podríamos escribir aquí abajito. Cerramos aquí, ¿cierto? Entonces seguimos aquí por acá. Entonces nos queda x menos 1 por menos 3 más y, ¿cierto? Y menos 0 por menos 4 más z menos 5, z menos 5 por 1. Y esto igual 0. ¿Ya? Ahí falta solamente dejarlo de la forma x menos 4y más z igual. Entonces aquí tengo 3, ¿cierto? Y menos 5 es menos 2. Entonces ese menos 2 pasa como 2. Y ahí estaría la ecuación cartesiana, digamos, de la ecuación cartesiana del plano, que pasa por esos 3 puntos. Dígame. En la primera parte colocó x menos 1 por menos 3 y cuando multiplicó colocó x abajo menos 3. Era menos 3x, ¿no? Sí, menos 3, sí, tiene razón. Menos 3, ahí está cierto, ahí está correcto. Gracias por la observación. Ok. Bueno, yo tengo una reunión ahora importante a las 3, así que voy a tener que dejar la clase hasta aquí. Yo les debo una guía, que la verdad es que ese material lo tengo en el computador de mi oficina. Entonces, voy a seguir buscando a ver si lo encuentro por ahí ese material para enviarle la primera guía, que es de estas cosas. ¿Ya? Hoy día ya terminamos ya con esta materia de rectas, planos y esas cosas, tanto en R2 como en R3. Y ya la próxima clase empezamos con funciones vectoriales. Vamos a empezar estudiando primero funciones que van de un intervalo a Rn, después vamos a estudiar de Rn a R,
y finalmente de Rn a Rn, tanto conceptos de continuidad como diferenciabilidad. Entonces, y para ello vamos a pasar por el concepto de límite, ¿cierto? Y esas cosas. ¿Ok? Entonces, dejamos la clase hasta acá. Si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ahora, díganme una cosa. ¿Cuál es la razón que no usan los micrófonos? Porque si le hago una pregunta, ¿cómo van a contestar si no tienen los micrófonos activados? Bueno, por mí tengo bastante ruido, digamos, a mi alrededor, así que solo activo cuando tenga duda. Ah, ya. Profe, No, igual mi mamá habla caleta. Yo tengo una construcción al lado, así. ya. No, yo, No, tengo, esto es un paseo. yo delante me paré también por lo mismo, porque se estaban relajando mucho, entonces, y eso es complejo, porque aquí preguntan cómo quedó el horario quedó como, solo hubo un cambio el día viernes, ¿cierto? Entonces quedamos martes y jueves el 3-4 y viernes en este horario, que es 7-8. Ese es el horario que acordamos. Profe, Dígame. ¿no podría haber un segundo cambio? Mira, si ustedes están de acuerdo, por mí no hay problema. Es que, por ejemplo, yo tengo álgebra 2 en este mismo bloque Ya. y, claro, como lo estoy dando por segunda vez, no me complica el hecho de como solapar los ramos, pero la idea es que no fuera así, en caso de que pasara material extra. Entonces, ¿se podría cambiar algún otro bloque que usted tuviera disponible? O sea, es que pónganse de acuerdo ustedes. Por Y me dicen qué les ejemplo, conviene. lo tengo por acá, el miércoles, por ejemplo, hay tengo muchos bloques disponibles. Podría ser, por ejemplo, a la misma hora que el martes, pero el miércoles. A las 3-4. ¿Sí? Bueno, ¿y los demás pueden? No, al menos yo no puedo porque hay cálculo de dedo. ¿Y en qué otro bloque podría ser que no fuera este? O podría ser este, pero más tarde, en el bloque siguiente a este. ¿Qué podría ser? Veámoslo en los grupos. Ya, sí, Ojalá no mejor. estoy. Veámoslo en el grupo y ahí le presentamos algo bueno al profe. Lo Claro. conversamos de ahí. Sí, 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 pónganse de acuerdo. Yo no tengo problema, porque no. El único curso que estoy dando es este. Y los seminarios los puedo. Si ustedes ponen, por ejemplo, un horario que está encima de un seminario, entonces en el seminario somos poquitos, entonces es fácil cambiarlo. Yeah. Así que ustedes vean lo que más ya. les convenga, yo no tengo problema. No me pongan a las 8, sí. No, bueno. No, por favor. Claro, ahí me matan. ¿No? ¿Quedamos en eso Ya. entonces? Sí, Ya. Ya, yo lo único chiquillos. Ya, profe, gracias. Sí. Estudien Profe, harto, gracias. aprovechen. Gracias, profe.